Para el modelado de este baúl haremos dos cajas. La primera caja se hará a partir del 0,0 y tendrá unas dimensiones de 120 por 80 por una altura de 60. Y haremos otra caja con dimensiones de 120 por 80 por una altura de 18. Utilizaremos el modificador de sólidos Shell. Se eliminará la cara superior y se le dará una distancia de 1. Y lo mismo con la otra. Con el modificador de sólidos Shell se eliminará la cara superior con una distancia de 1. Con el comando 3R, que es 3 de Rotate, se girará 180 y la colocaremos como tapa en la parte superior de la otra caja. Nos pasamos de nuevo a la vista top. Ahora trazaremos un perfil con una polilínea de 4 por 4. Le daremos un offset de 0.5. Y cerramos esta forma. Con el comando Join unimos sus partes. Esta pieza nos será útil para modelar el cinturón superior e inferior de nuestro baúl. Con el comando 3 Rotate lo giramos 90 grados, trazamos un rectángulo en la base de la caja y lo movemos 150. Copiamos el perfil con el comando Sweep. Copiamos este cinturón y colocamos uno de esta esquina a la esquina inferior de la caja. El otro lo rotamos con el comando 3 de Rotate 180 y lo movemos de esta esquina interior a la esquina superior. Hasta el momento tenemos esta figura. Trazamos otro perfil con un rectángulo de 9 por 1.5.
Lo rotamos. $90. Y este nos será útil para un cinturón más que va en la parte superior de la sección de abajo. Trazamos de nueva cuenta un rectángulo. Movemos last 150 y con el perfil colocado en esta parte, con el comando sweep seleccionamos y el path es el rectángulo y lo movemos a esta parte. Ahora trazaremos en la vista top otro perfil de 7.5 por 7.5. Le damos un offset de 0.5. Cerramos esta figura. Con el comando join lo convertimos en polilínea. Le damos una extrusión de 9. Lo vamos a mover para que se aprecie. Lo cambiamos a la vista frontal. Y trazamos un círculo del centro al extremo. Lo extruimos 0.5 y lo vamos a copiar. Lo rotamos. $90 y lo movemos al otro extremo. Con el comando union lo convertimos en una sola pieza. Vamos a crear 3 copias. Y estos son los esquineros del cinturón. Los rotamos. Y los vamos colocando en las esquinas. Cambiamos el estilo visual.
para revisar nuestro modelo. Ahora vamos a trazar unos esquineros para la tapa superior y la base inferior. Trazaremos una L de 10 por 10 y esta nos sirve de guía para hacer un círculo. Con el comando trim eliminamos esta parte y esta es la que requerimos. Con el comando join lo convertimos en una polilínea para que se pueda extruir. Vamos a hacer dos copias. Vamos a rotarlas. Ahora vamos a extruir estas piezas hacia adentro. Las estamos extruyendo punto 5. Vamos a darle el comando Union para hacerlas una sola pieza. Le vamos a dar un fillet en los bordes exteriores de punto 1. Y copiaremos esta pieza. La voy a rotar 90 grados con la intención de poder moverla a partir de la esquina. Le voy a dar una vista top.
y vamos a espejear este elemento con el comando mirror. En la vista frontal hacemos un espejo y las piezas generadas las vamos a mover. Medimos la distancia del borde inferior a la parte baja de la caja y movemos exactamente esa cantidad. Hasta el momento tenemos esta figura. Ahora vamos a trazar una línea del centro de este círculo a este centro y lo movemos 50. Vamos a usar el comando divide y lo vamos a dividir en 12 partes. Cuando usamos este comando se divide la línea, entonces vamos a cambiar el formato para que podamos apreciar los puntos que se generaron en esta división. Vamos a trazar un círculo con un radio de 1.5. Y lo vamos a copiar de su centro a los nodos que se generaron. El último lo copiamos en el punto final. Cambiaré la vista isométrica. Vamos a mover los círculos que se generaron en este caso 50, que es lo que movimos. Le damos la vista frontal y tenemos esas guías para hacer los remaches. Como podrá apreciarse, quedaron los círculos un tanto grandes, entonces vamos a ver exactamente en dónde quedaron ubicados.
quedaron atrás de este remache. Entonces voy a trazar unas esferas. Con un radio de 1 y las voy a copiar a los centros. Ahora vamos a trazar una figura para hacer el mecanismo de cierre. Vamos a trazar un rectángulo de 12.08 por 3 y otro rectángulo de 18 por 9. Este lo voy a acomodar en la esquina del otro rectángulo y lo voy a mover 1.5. Trazaré otro rectángulo de 4.5 por 1.5, el cual moveré al centro del que quedó en la parte de arriba. Ahora trazo otro rectángulo de 4 por 4.5, el cual moveré al centro del otro elemento. Y por último otro rectángulo de 3 por 2. Lo voy a rotar y lo voy a mover abajo del otro rectángulo. Voy a hacer una copia de esta figura. Le voy a dar un fillet y ahí veo que quedó fileteado. Lo voy a deshacer y voy a darle un fillet con un radio. Ahí me aparece punto 1, que fue el último. Yo le voy a dar un radio de 1 a este con este, y lo hago en las demás esquinas, este con este, y este. Ahora esta guía la puedo eliminar, al igual que todos estos nodos que se generaron. Copiaré 2 de los círculos y los rotaré 90 grados.
moverlos, en este caso del centro a este centro, solo para ubicarlos. Voy a trazar una línea de ambos centros y voy a trazar una línea intermedia. Ahora voy a mover de este centro a este centro y le voy a dar un offset de punto 25. Que es la dimensión en que quedaron los remaches de las esferas. Quedaron de 2.5 las esferas. Igual. Voy a mover esta parte dos. A esta pieza le voy a dar un offset de 1. Y vamos a extruirlo junto con los círculos. Uno punto cinco. Uno. Uno. Punto 5. Movemos este 1. Vamos a sustraer de esta pieza los dos círculos. Y tenemos esta pieza. Le vamos a dar un chaflán o chamfer estos bordes. Okay. Y le vamos a dar punto 5 por punto 5. Seleccionamos este borde y este borde. Le damos un filler con un radio punto 25.
Terminaremos el detalle de los broches solamente con el comando mirror, el comando 3D rotate, lo rotamos 90 grados ambos. Y los movemos del centro al centro, igual el otro lo movemos del centro al centro, y ahora cambiamos a los layers que habíamos hecho anteriormente. Hicimos 3 layers para dar 3 texturas. Con el comando Match Properties copiamos los layers correspondientes. En este caso lo asignaremos para esta parte, por si ponemos un acabado metálico, igual para los remaches. Se lo usaremos para los cinturones. Los esquineros también los pondremos metálicos. Con eso terminamos nuestro modelo. Gracias.